Dios le bendiga, mis amados amigos y hermanas. Hoy vamos a ver por medio de las Sagradas Escrituras que no todos pueden levantar iglesia. Salomón dijo, ¿no es cierto? Voy a levantarte casa para Jehová, como le hablaste a David mi padre. Usted sabe que David sintió en su corazón levantar casa para Jehová, porque él dijo, yo estoy aquí en una casa y Jehová no tiene casa. Entonces él propuso en su corazón levantar una casa para Dios. Y vino el profeta y David le dijo que iba a levantar casa y el profeta le dijo, ve y hazlo. Pero después en la noche el Señor le habla al profeta Samuel y le dice, anda y di a David, mi siervo, que él no puede levantar casa porque es un hombre de guerra y ha derramado sangre. Entonces este siervo del Señor, David, Dios no le permitió que levante una casa para Jehová. Entonces el cristiano debe saber que no todo cristiano puede levantar iglesias. No toda persona puede levantar obras. Porque para esto se necesita la aprobación del Señor. David tenía en su corazón el deseo de levantar casa, pero Dios no se lo permitió. Dios le habló y David se quedó tranquilo. Entonces en la actualidad ya las personas no respetan esto. Usted ve cualquier persona levantando una iglesia. Un hermano se porta malcriado dentro de la obra del Señor. Viene el pastor, lo disciplina y después de una semana usted lo ve ya levantando una iglesia a una cuadra donde regularmente se congregaba. Entonces esta forma de levantar iglesias no es de Dios, porque Dios le prohibió a David. Por eso no todo el mundo puede levantar iglesias. Le dijo a David, tú no me puedes levantar iglesia, tú no me puedes levantar casa. De tus lomos va a salir alguien que va a levantar casa para Jehová. Entonces usted puede ver esto por medio de las Sagradas Escrituras, que Salomón dice, voy a edificar una casa para Jehová. Entonces Salomón, ¿no es cierto? Dios le autorizó a Salomón que edifique casa para Jehová. Y él levantó una casa para el Señor. Entonces, como todo estaba en el orden y en el plan del Señor, Salomón que terminó su casa, o sea, terminó la casa de Dios, terminó de construir la casa del Señor, y después dice que después que terminó la casa del Señor, dice que después terminó la casa, el palacio, ¿no es cierto? Por eso el cristiano debe saber que para que Dios te bendiga, primero debes respaldar las iglesias, respaldar las obras del Señor. Por eso hay gente que usted ve que su casa parece un palacio y la iglesia donde se congregan se caen a pedazos ya. Por eso es que después pierden la bendición. Salomón siguió este orden. Primero construyó la casa para Jehová y después terminó la casa, el palacio que seguía construyendo. Porque ahí está la bendición. Entonces esto regularmente se ve en hermanos de una iglesia y hasta en ministros se ve esto, que les viene la bendición y no meten en la obra del Señor, sino que primero meten en su casa. Ustedes ven su casa en edificios, 3 pisos, 4 pisos, y la iglesia todavía está de calle.
Por eso que no reciben bendición estas personas. Entonces Salomón, después que terminó la casa del Señor, lo hizo todo en orden, con la aprobación del Señor. Para levantar una casa para Dios, Dios debe darte la aprobación. Dios debe permitírtelo. Entonces Salomón dice que cuando terminó la casa, dice que se arrodilló, ofreció sacrificios, holocaustos y oró a Jehová. Y le dijo, Señor, mira esta casa que has permitido que levante. Señor, si alguien pecara y viniera a este lugar y pidiera perdón, tú lo escucharías y perdonarías su pecado. Si un hermano tuviera pleito con otro hermano y viniera a este lugar y pidieran perdón y se reconciliaran, tú perdonarás su pecado. Salomón presentando la casa para el Señor ya, para que Dios esté en esa casa. Entonces Salomón sigue diciendo, si tu pueblo pecare, pero viniera a este lugar y se arrepintiere, tú escucharás desde los cielos y perdonarás su pecado. Si viniera a este lugar, o sea, hablando de la casa del Señor, y si viniera, siempre repite en 2 Crónicas, y si vinieren a este lugar, y si vinieren a este lugar, y si vinieren a este lugar, o sea, vinieran a la casa del Señor. Salomón presentando la casa. Por eso es que es necesario que el que va a levantar una obra debe tener el respaldo del Espíritu Santo, o sea, la aprobación del Señor. Porque dentro de la casa, ¿no es cierto?, después que se la presente, como Salomón lo hizo en el orden del Señor, tuvo respaldo del Señor. Entonces él hizo esta oración y de noche Jehová se le presenta en sueños a Salomón, porque esa era la forma de hablar con el siervo. Y le dice, si mi pueblo se humillare, ¿no es cierto?, invocar en mi nombre, yo perdonaré su pecado, dice. Y si vinieren a este lugar, hablando de la casa, dice, yo perdonaré su pecado. Porque yo he santificado este lugar. Por eso que cuando una persona levanta una iglesia en el orden del Señor, Dios lo santifica, lo purifica, lo limpia para el servicio de la obra del Señor. No es que todo es en el orden del Señor. Dios sabe cómo hace las cosas. Dice, yo he santificado este lugar. He puesto mi nombre en este lugar. Por eso toda iglesia debe llevar el nombre de Dios. Por ejemplo, la de nosotros, la donde estoy trabajando, Iglesia Evangélica Pentecostés, Santidad Jehová, debe llevar el nombre del Señor. Toda iglesia debe llevar el nombre de Dios. ¿Cierto? Puede ser Jehová, Espíritu Santo. Hay iglesias que tienen los nombres completos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque toda iglesia debe llevar mi nombre. Por eso el Señor le dijo a Salomón, yo he santificado este lugar y he puesto mi nombre en este lugar. Por eso repito, toda iglesia debe tener el nombre de Dios. Hay iglesias que ponen los nombres de los pastores, ponen iglesias. Hay iglesias que ponen unos nombres medios extraños. La iglesia Fueguito, eso no es así. Otros ponen iglesia Relámpago, que eso no es así. Toda iglesia debe llevar el nombre de Dios. ¿No es cierto? Entonces dice, he santificado este lugar. Dios lo limpió, lo santificó y puso el nombre para que more allí mi nombre. Y dice, mis oídos estarán atentos a la oración que haga mi pueblo en este lugar, o sea, en la casa. Dice. Mis ojos estarán mirando, dice, en este lugar. Mi corazón estará en este lugar, dice la Sagrada Escritura. Entonces, por eso
Es muy importante que cuando una persona levanta una iglesia, siempre debe estar en el orden del Señor, para que Dios santifique ese lugar, para que Dios ponga el nombre en ese lugar, para que sus oídos estén atentos a la oración que hace en ese lugar y Dios responda a la petición, para que el corazón de Dios esté en ese lugar, para que los ojos del Señor estén en ese lugar y para que la unción del Espíritu Santo esté en ese lugar. Eso le prometió Dios a Salomón después que Salomón oró y presentó la casa. O sea, él dijo que él aceptaba lo que Salomón había hecho porque lo había hecho en el orden del Señor y que él iba a derramar el poder de Dios en ese lugar. Por eso que el cristiano debe saber que el estar en la casa del Señor es una bendición tremenda. Ahí está el corazón de Dios, segunda de Crónicas. Ahí están los ojos del Señor. Ahí están los oídos atentos al Señor. Jehová ha santificado esa casa. Jehová está escuchando tu oración ahí. Por eso Dios ha escogido las casas del Señor, que han sido levantadas en el orden del Señor, para que ahí esté Dios. Si Dios no te permite, como a David, levantar una casa y la levanta, es como tu casa. Dios no la santifica, Dios no pone su nombre, no hay respaldo del Espíritu Santo en ese lugar. Porque no es la voluntad del Señor, pues. Entonces dijo, es santificado y mi nombre va a estar en ese lugar. Por eso es una gran bendición el estar en la casa del Señor. Por eso todo cristiano debe asistir a la casa del Señor. Hay gente que se confunde y piensa que su casa es lo mismo que la casa del Señor. Lea segunda de Crónicas. Dios le dio la promesa a Salomón que en la casa de Dios iba a estar la bendición. Allá debes ir, ese lugar ha escogido Jehová, para que te congregues y busques al Señor. Por eso usted ve que los discípulos o los apóstoles, dice la Sagrada Escritura, que alquilaron un lugar y estaban 3 años y medio todos los días predicando la palabra del Señor en esa casa. Por eso usted ve a Pedro, ve a Pablo yendo a la oración. ¿A dónde? A la casa del Señor. Por eso dice las Sagradas Escrituras que los primeros cristianos estaban cada día en el templo alabando y glorificando al Señor. Porque ahí hay una promesa, no en tu casa. La casa que tú tienes es tu casa, es para que vivas con tu familia, te goces en el Señor. Pero la casa del Señor es una casa diferente porque ahí está la presencia de Dios en una forma especial, como le prometió a Salomón. Está el corazón de Dios en ese lugar. Está la mirada del Señor en ese lugar, los ojos de Dios. Qué lindo. Esa es la promesa para la casa del Señor, no para tu casa donde vives y duermes. Por eso hay gente que piensa que la casa del Señor es lo mismo que su casa. No, tu casa es tu casa. Eso no es casa de oración. La casa del Señor es la iglesia donde Dios levantó. Eso es la iglesia del Señor. Entonces hay gente que dice, yo busco al Señor en mi casa. Yo oro, yo ayuno, yo vigilo, yo hago todo en mi casa. Por gusto. No sirve eso. Por eso Dios escogió un lugar. Por eso la Sagrada Escritura dice, no dejando de congregarte como muchos tienen por costumbre. Por eso las Sagradas Escrituras enseñan, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, ahí Jehová derrama bendición y vida eterna, en la casa del Señor. Por eso no te confundas, la casa de tu casa es tu casa. La casa del Señor es la casa de Dios, donde mora Dios, donde está el corazón del Señor. Ahí está la bendición. ¿Cierto? Por eso el cristiano debe saber la bendición que hay en la casa del Señor. Y no te confundas, repito.
Eso que yo busco a Dios, yo busco en mi casa yo ayuno, en mi casa yo oro, en mi casa yo vigilo, en mi casa yo ofrendo, en mi casa yo leo la Biblia. Sí puedes hacerlo, pero primero debes hacerlo en la casa del Señor. ¿Cómo es el orden? Que entonces no puedo orar en mi casa. Sí puedes orar, pero siempre hay un orden. El orden es que asistes en la noche a la iglesia, estás en el culto, 2 horas, 1 hora y media, 3 horas, según como lleven el orden del culto. Estás en el culto en la iglesia, termina el culto en la iglesia. Después que termina el culto en la iglesia, regularmente, ¿sabes lo que hace? Te regresas a tu casa y si en tu casa quieres orar, ora. Tranquilo. ¿No es cierto? Ahora tú, en tu casa entonces, en tu casa tú quieres orar, entonces tú oras en tu casa, pero primero ya has orado en la iglesia. El problema es que si te quedas en tu casa y dices lo siguiente, por ejemplo, te quedas en tu casa y dices, hoy no voy a la iglesia, hoy voy a orar aquí en mi casa. Entonces, por tu vaguería, por no ir a la iglesia, oras en tu casa, esa oración no sirve. No sirve. Porque Dios te tiene sano, Dios te tiene con salud. Solo porque eres vago, no quieres ir a la casa del Señor y te quedas en tu casa para orar, esa oración no sirve. Debes primero ir a la casa del Señor. Por eso te repito, tu casa no es lo mismo que la casa del Señor. En la casa de Dios hay promesas, en tu casa no. Por eso es muy importante que busques al Señor en la iglesia. ¿No es cierto? En la iglesia estás en el culto, después de que termine el culto te vas a tu casa y en tu casa lees la Biblia, oras. Si es posible, te amaneces leyendo la Biblia, te amaneces orando. Esa es una gran cobertura de Dios. Hay una gran bendición ahí. Porque primero le diste el tiempo a Dios en la casa del Señor, oraste ahí y Dios te bendice. Y si continúas en tu casa, está bien. Ahí está la bendición. Por eso es muy importante, repito, es muy importante que te congregues. Ahí está la bendición. Eso Dios me muestra personas afligidas, Dios me muestra personas afligidas. Dios me muestra personas enfermas, personas desanimadas. Dios me muestra personas que se sienten solas. Personas débiles en la fe me muestra el Espíritu Santo. Así dice el Señor. Todo esto es consecuencia que has dejado de congregarte, dice el Espíritu Santo. Arrepiéntete y busca mi presencia en mi casa que he levantado, dice el Espíritu Santo. Y todo será restaurado al doble, dice el Señor. Dios le guarde y Dios le bendiga y adelante con el Señor.